En esta subunidad veremos cómo controlar las obturaciones químicas que se producen en el equipo de riego. Entonces, de las obturaciones químicas tiene que ver en gran medida con la calidad del agua de riego. Y estas obturaciones entonces pueden producirse ya sea por precipitados debidos a carbonato de calcio o la presencia de hierro y manganeso en el agua de riego por sobre ciertos valores límites. Entonces es muy importante que ustedes tengan análisis de calidad de agua y puedan ver los contenidos que tienen tanto en bicarbonatos, carbonatos, calcio, hierro y manganeso, que son los componentes que están en mayor medida involucrados en los precipitados químicos. Veamos qué pasa con los precipitados de sales de calcio. En general, estos precipitados se producen en aguas con pH superior a 7,5. Son aguas, ¿no es cierto?, más duras y normalmente están en la zona norte del país, no tanto hacia la zona sur donde se desarrolla la mayor parte del cultivo de los arándanos. Pero estos precipitados de sales de calcio, ¿no es cierto?, se pueden controlar o disminuir bajando el pH del agua, bajándolo a valores inferiores a 7,5. ¿No es cierto? Y para eso, entonces, su control tiene que realizarse aplicando ácido al agua de riego en las dosis que veremos un poco más adelante. Un segundo problema, que ya es más común en muchas zonas de la zona sur, valga la redundancia, especialmente en aquellos que riegan con agua de pozo, son los precipitados de fierro y manganeso. El hierro, en general, en el agua subterránea se encuentra en forma soluble, se encuentra en una forma llamada ion ferroso, que es bastante soluble. Pero cuando el agua subterránea se extrae y toma contacto entonces con el oxígeno del aire, el fierro se oxida y pasa a formar una forma química que es el ion férrico. Y ese ion férrico, ¿no es cierto?, tiene una gran tendencia a la precipitación. Lo mismo sucede con el manganeso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tubería que está en el interior de un equipo de riego después de los filtros, donde ustedes ven estos colores amarillos. Esto se ha producido por oxidación del ion ferroso que estaba en el agua subterránea, llegó y tomó contacto con el oxígeno, se produjo esta oxidación al cambiar el estado ferroso a férrico y precipitó, ¿no es cierto?, en forma insoluble. Este problema entonces hace que estos precipitados circulen por la red de riego y se vayan depositando en los emisores. Ahora, la situación se complica porque hay bacterias que se desarrollan en el agua de riego que se alimentan del hierro, ¿no es cierto?, formando una especie de baba, una baba bacteriana que tiene este aspecto. Y eso es bastante complejo, entonces, en su solución. ¿Cómo lograr el control? Nuevamente, ¿no es cierto?, por una parte, aplicando ácido para bajar el pH del agua y solubilizar o tender a solubilizar el ion férrico, ¿no es cierto? Pero además en este caso, en el caso, ¿no es cierto?, que existan efectos bacterianos donde se forme esta baba bacteriana, por tratarse de un compuesto biológico, hay que complementar el tratamiento con ácido, ¿no es cierto?, con la aplicación de hipoclorito de sodio para eliminar las bacterias y las algas. Ahora, cuando, ¿no es cierto?, tenemos
mucha cantidad de óxido ferroso en el agua de riego, ¿no es cierto? Y tenemos grandes riesgos de precipitación del equipo. Lo que es conveniente es tener o entregar el agua a algún tranque o algún estanque donde nosotros la podamos oxigenar. ¿No es cierto? En este caso estamos viendo aguas con alto contenido a nivel de hierro que están siendo acumuladas en un estanque, ¿no es cierto?, en el cual hay un agitador que está oxigenando el agua de riego, o bien se pueden producir caídas, ¿no es cierto?, del bombeo, ¿no es cierto?, se hace una caída de agua o se distribuye el agua por diferentes tuberías que provoquen esta aireación del agua de riego para que el óxido de fierro precipite en el interior del estanque y ustedes entonces no lo, o el equipo bombeo no lo absorba. Por último, también dentro de las precipitaciones químicas, tenemos precipitados producto del mal uso de los fertilizantes. Y el problema de los precipitados fertilizantes se pueden producir por dos razones. Una es que ustedes, ¿no es cierto?, apliquen los productos muy concentrados, es decir, no estén suficientemente diluidos en agua. Y lo otro, que ustedes hagan mezclas de productos que son incompatibles entre sí y puedan producir precipitados en la línea de riego. Algún ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una tabla de compatibilidad de los principales fertilizantes, donde la I indica que es incompatible, es decir, si se juntan estos productos se producen precipitados. Compatibles, no hay ningún problema. Y una compatibilidad limitada es que ustedes tienen un riesgo de que se produzca, ¿no es cierto?, un precipitado. Y normalmente los problemas de precipitado están asociados, por ejemplo, a utilizar fertilizantes cálcicos con algunos productos como el sulfato de potasio, donde se produce, ¿no es cierto?, un precipitado de sulfato de calcio. Lo mismo, ¿no es cierto?, cuando ocupan nitrato de calcio con fosfato de amonio. Entonces, una forma de evitar esto es no utilizar fertilizantes que sean incompatibles. Dentro de los estanques de fertilizantes, por ejemplo, el calcio, manejarlo en un estanque aparte. Y el otro tema tiene que ver con la solubilidad. Es decir, cuando ustedes, ¿no es cierto?, tienen una concentración de fertilizantes más allá de la solubilidad que tiene el producto. Y en estos casos entonces quedan partes sólidas que no se han disuelto en el agua que están inyectando con los fertilizantes al sistema de riego. En general, entonces uno debería partir preparando la mezcla con el producto menos soluble y después ir incorporando productos con mayor solubilidad. Aquí, para poder también evitar este problema, es bastante conveniente que a la salida del estanque de fertilización, cuando va el fertilizante, ¿no es cierto?, impulsado por la bomba inyectora hacia la red de riego, tengan filtro de malla, un filtro de malla pequeño, que permita ir atrapando los fertilizantes que no se han disuelto. Ahora, para bajar el pH del agua dijimos que era necesaria realizar la aplicación de ácidos. El ácido, entonces, en función de la concentración y su potencial acidificante, va a bajar el pH del agua. Y los ácidos más comunes son el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico y menos común el ácido clorhídrico, ¿ya? Ahora, estos productos, estos ácidos, no están permitidos en la agricultura orgánica, por lo tanto ahí hay que buscar otras alternativas, ¿no es cierto?, como son, por ejemplo, el ácido cítrico y el vinagre. No hay muchos antecedentes respecto a su efectividad, sí hay algunos antecedentes respecto, ¿no es cierto?, a la cantidad, a la concentración que ustedes podrían utilizar para hacer este control, por lo tanto tienen que ir haciendo algún ensayo de prueba y error. Pero, por ejemplo, ya para bajar 2 o 3 puntos de pH, por ejemplo, se habla de utilizar 400 centímetros cúbicos de ácido cítrico por metro cúbico de agua, o preparar, ¿no es cierto?, una solución de vinagre al 2 o 3%. Ahora, cuando el agua de riego, sí, tiene más de 50 ppm de calcio, que insisto, no es el caso del sur, es muy poco conveniente utilizar ácido fosfórico
para bajar el pH del agua, porque ustedes pueden producir entonces precipitados de fosfato o de calcio que son insolubles. ¿Qué dosis ocupar? Esa es una pregunta que siempre se hacen los productores. ¿Qué dosis ocupar para bajar el pH del agua? Ahora, la dosis, nosotros tenemos una regla general que nos ha funcionado bastante bien. La dosis para, por ejemplo, tratamientos preventivos, es decir, para hacer una mantención en la línea de riego, para ir sacando o disminuyendo los taponamientos, evitando que se produzcan por la presencia ya sea de las sales o los fertilizantes, ¿no es cierto? Es aplicar entre 0,5 a 1 litro de ácido, equivalente a ácido sulfúrico en este caso, ¿no es cierto?, por hectárea. Y si ya estamos complicados, tenemos que hacer alguna limpieza del equipo, bueno, esa dosis aumentarla al orden de 2 a 3 litros por hectárea en su equivalente de ácido sulfúrico. ¿Con qué frecuencia? Bueno, para labores de prevención, ¿no es cierto?, una vez al mes, por ejemplo, podría ser, va a depender de la calidad del agua de riego que ustedes tengan. Y esto significa que uno va a hacer una inyección de este ácido en los 10 o 15 minutos finales del riego, ¿no es cierto? El objetivo, más o menos, sería bajar el pH del agua a 4 o 5. Entonces, la magnitud en realidad va a depender mucho del pH inicial del agua. Y para una limpieza, yo les decía aumentar la dosis a 2 a 3 litros por hectárea. Según la necesidad, aquí tienen que ir viendo el grado de taponamiento que ustedes tienen en los goteros, es decir, aquí un gran indicador es la determinación de coeficiente de uniformidad que ustedes hacen, ¿no es cierto? Aplicarlo entre 10 a 15 minutos, dejarlo actuar por 24 horas y después lavar la red de riego. Aquí la idea es bajar el pH, ¿no es cierto?, a valores de 2 a 3, bastante más bajos. Por lo tanto, las cantidades de ácido son más importantes. Ahora, para tener una idea, ¿no es cierto?, el poder acidificante de 1 litro de ácido sulfúrico, 1 litro por hectárea de ácido sulfúrico al 95%, más o menos equivale a 0,8 litros por hectárea de ácido fosfórico al 85%, o 2,5 litros de ácido nítrico al 65%. Ahora, una forma más precisa para determinar la cantidad de ácido que ustedes tienen es realizar una curva de titulación. ¿Qué es lo que es una curva de titulación? Estas curvas de titulación las hacen en laboratorios, ¿no es cierto?, químicos acreditados, ¿verdad? Y esta curva de titulación es la respuesta que presenta el agua de riego que ustedes tienen respecto a la aplicación de un determinado ácido, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se está utilizando ácido fosfórico. Entonces aquí está el pH inicial del agua y se va aumentando, ¿no es cierto?, la cantidad de ácido a aplicar. Aquí está expresado, por ejemplo, en litros de ácido fosfórico al 100%, ¿no es cierto?, en función de la variación que queremos obtener en el pH. En la medida, entonces, que se va aplicando ácido fosfórico en este caso, el pH va disminuyendo hasta llegar, ¿no es cierto?, a un punto donde se produce un gran quiebre y después una estabilización. Normalmente, entonces, uno intenta bajar pH en función de esta curva de titulación hasta un valor, ¿no es cierto?, que no signifique una cantidad extremadamente alta de ácido. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver que bajar de pH 3 a pH 2,5 implica pasar desde 0,45 litros por metro cúbico de ácido hasta casi 0,95 litros. Entonces uno trabaja en un rango más estrecho. ¿Cómo aplicar el ácido? El ácido debe ser inyectado en general en tiempos bastante cortos, al final del riego, ¿no es cierto?, de tal manera que vaya muy concentrado. De 10 a 20 minutos es el tiempo de inyección. Y una vez que ya han inyectado esta cantidad de ácido, dejan reposar el equipo entre 4 a 6 horas y después lavan las colas, ¿no es cierto?, de tal manera que la mugre se vaya por ahí. La frecuencia del tratamiento selectivo, este tratamiento de mantención, bueno, va a depender, como les decía, de la calidad del agua de riego y las observaciones.
Pero es importante también, ¿no es cierto?, evitar que se produzcan las obturaciones. Las obturaciones se pueden producir cuando se empiezan a concentrar más los productos o las sales en las tuberías, ¿no es cierto? Y eso sucede al final de la temporada, cuando ustedes terminan su temporada de riego, no usan el equipo hasta 4 o 6 meses después. Entonces, en ese momento habría que hacer otra vez una operación de lavado, quizás con una mayor cantidad de ácido, tipo de un lavado para destaponar, ¿no es cierto? Y también en aplicaciones de tiempos cortos, y aquí dejan reposar, ¿no es cierto?, 12 a 24 horas y se hace un lavado de la red completo. Bueno, para terminar entonces hay que tener sí algunas consideraciones, o más bien que consideraciones, precauciones, porque estamos trabajando con ácidos que son productos muy corrosivos y peligrosos. Entonces, la primera precaución, obviamente, que el operador tiene que ocupar todos los elementos de seguridad disponibles o exigidos, como antiparras, guantes, los trajes de goma, etcétera, de tal manera que durante la manipulación no sufra daño si se produce algún accidente. Segundo, precaución, ¿no es cierto?, es que siempre usted tiene que aplicar el ácido al agua. El ácido al agua. Y nunca al revés, porque si no se produce una explosión. Entonces hay un término, ¿no es cierto?, para acordarse siempre, que dice no dar de beber al ácido. Es decir, nunca usted coloque agua sobre el ácido, porque va a tener una reacción muy fuerte que va a provocarles daño. Otra precaución que hay que tomar, sobre todo cuando ustedes tienen que hacer controles de sedimentos producidos por hierro y manganeso, esta formación de las babas que le decía yo con las bacterias, es nunca mezclar en el mismo estanque el hipoclorito, ¿no es cierto?, y algún ácido, porque desprenden gases tóxicos. Por lo tanto, la mezcla tiene que realizarse al interior de la red. Ustedes tienen que utilizar estanques distintos, separados, para poder hacer esa combinación. Otro punto importante que deben tener presente es que el ácido no tiene ningún efecto sobre los sedimentos inorgánicos, es decir, los taponamientos físicos en ningún caso se van a quitar o eliminar mediante la utilización de ácidos. Y finalmente, los ácidos son productos corrosivos y pueden afectar a veces partes metálicas de los equipos de riego. No así todo lo que tiene que ver con polietileno y PVC, que son resistentes a los ácidos. Bueno, aquí entonces ustedes pueden tener una guía para la limpieza de obturaciones químicas.